la participación del señor Percy Quispe Farfán. Él es docente universitario y agente de aduanas, quien nos va a hablar acerca del impacto del TLC Perú-China en los emprendedores, comerciantes y empresarios peruanos, a quien lo recibimos con la más cordial bienvenida. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación al señor Carpello, congresista, presidente de la Comisión de Exterior y Turismo, por la deferencia hacia mi persona de haber invitado a este importante foro. Bueno, quisiera empezar reflexionando los importantes datos que ha dado José Castillo, porque en unas capacitaciones y unas en Pro Perú que tenía, me acuerdo mucho que agrupamos a muchos importadores y todos alzaban su voz de protesta por el tema de los textiles. Decían, ¿cómo es posible este TLC que está impactando, que nos está perjudicando? Justamente la capacitación en Pro Perú, allá por los años 2011, 2012, agrupaba a los empresarios de Gamarra y los dirigentes decían estos temas. Entonces, nosotros como capacitadores lo que le decíamos, bueno, y consultores le decíamos, bueno, primero hay que analizar este tema. Primero, para ver un TLC tenemos que analizar si esa mercancía se encuentra negociada. Comencemos por ahí. Segundo, tenemos que ver los mecanismos de acreditación de origen. Tercero, el transporte directo. ¿Se encuentra negociada esa mercancía? Comenzamos a revisar el TLC y efectivamente, ¿cómo puede haber impacto si esta mercancía no se encuentra negociada? O sea que cuando se importa o se trae, sigue pagando arancel. Eso es importante, ¿no? Y ahora también importante es analizar el tema de la canasta de grabación. En el TLC con China existe una canasta de grabación, igual que todos los TLCs. Pues muchos se preguntarán, ¿y qué es la canasta de grabación? Cuando firmamos un TLC con China, había pues, categorías, ¿no? Categoría A, B, C, otro TLC en Estados Unidos, qué sé yo, 1, 2, 3, 4, pero agrupan un conjunto de partidas. Una canasta de grabación, por ejemplo, por decir la categoría, significa que se firma el TLC hoy y mañana el arancel es 0. Podría ser una categoría B que se va a desgravar en 5 años, otra categoría de grabación que se va a desgravar en 10 años, de acuerdo a la sensibilidad del producto. Y eso también es importante conocerlo, ¿no? Porque hay una palabrita que se llama en los tratados de libre comercio, y que muy pocos lo conocen, porque muchos importadores y exportadores me lo preguntan, el tema del arancel base. Porque desde ahí comienza la canasta de grabación. ¿Y qué es el arancel base? Es el arancel que estaba vigente cuando se inició las negociaciones con el Tratado de Libre Comercio. En las estadísticas que les he traído, que no quisiera yo leer, pero bueno, están ahí en las diapositivas, lo que se puede apreciar qué cosa es que había un incremento, ¿no? Tanto las importaciones y exportaciones. Lo que no estaban de acuerdo con los TLC y nos decían, pero ¿por qué vamos a firmar un TLC con China hace 10, 12 años? ¿Por qué si nuestro mineral se vende solito? ¿No? Cualquier país nos compra nuestro mineral. El cobre, el oro lo vende cualquiera. Y a China solamente le exportamos mineral. ¿Pero por qué se firma el TLC con China? Esa era la pregunta, ¿no? Y siempre por ahí alguien decía, algo importante es que tenemos que promover nuestras exportaciones no tradicionales. Y aquí a 12 años que pasó el TLC se ha logrado eso. ¿Sí? Ya exportamos muchos productos. Pero ¿qué es lo que nos falta, no? Y el tema es que si estamos importando y exportando más, el pilar 3 del plan exportador nos habla sobre la facilitación del comercio exterior y la eficiencia de la cadena logística. Ya la aduana peruana no es un ente recaudador, hoy es un ente facilitador. Esto es importante señalarlo, ¿no? Porque hubo un estudio del Banco Mundial en el año 2017, donde, bueno, por varios indicadores, la aduana peruana, así por poquito, no se convirtió en una aduana de clase mundial.
Yo creo que hoy, con todo lo que ha avanzado la SUNAT, la aduana, ya se ha vuelto, para mi criterio, una aduana de clase mundial, porque tenemos la exportación digital, tenemos la importación digitalizada, y eso ha facilitado el comercio exterior. Pero ¿cuál es el problema hoy? Justo hemos estado haciendo unas consultorías con otros países, y justamente también con el tema de MINCETUR, con el Banco Interamericano de Desarrollo, en este año. Y hemos encontrado bastantes problemas. Y uno de los problemas y los retos para nuestro país es el tema de que, si bien es cierto, SUNAT está muy avanzado, las entidades que están gubernamentales que están al lado de él, por ejemplo, GESA, SENASA, CERFOR, no lo están. Hay una brecha, y cuando hay una brecha hay un problema. Por ejemplo, ¿no? Sabemos que SUNAT trabaja con una gestión de riesgos. No es la SUNAT de antes. Antes todo era reconocimiento físico, canal rojo. O sea, la mercancía que llegaba o salía se revisaba. Hoy no. Hoy no. 3% solamente se revisa. Y se usa mucho tecnología intrusiva. Correcto. ¿Quién lo hace? SUNAT. Mi respeto para la aduana peruana. Una aduana de clase mundial, creo ya. Pero, ¿y el resto? Nos dicen las estadísticas, gracias por ponerla, o por sacarla. ¿Qué nos dice? Que hay bastantes exportaciones. Somos exportadores de ¿qué? De arándanos. ¿Sí? No hay problema. Sí están ahí, pero ya lo sacaron. Sí, no, mejor. No, está bien. Está bien. Pero es importante porque son estadísticas, ¿no? Las estadísticas son... Pero dice que exportamos bastante fruta, bastante algo. Esa es nuestra exportación. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Es requisito para exportar un permiso fitosanitario? No. O sea, la aduana igual sale. Pero ¿para qué es importante? Para el cliente del exportador. O sea, para poder ingresar al otro país. SENASA tiene este problema. El 100% de la mercancía lo revisa. ¿Qué hace otros países, como el EIFES en Estados Unidos? Usa gestión de riesgos. O sea, no todo lo revisa. Entonces ahí demora. CERFOR también, le preguntamos a CERFOR, en este año que estuvimos haciendo la consultoría, ¿sí? ¿Por qué ustedes revisan? No, es que hay un convenio internacional que nos pide que tenemos que revisar. Bueno, será así. ¿Será así? Le preguntamos a SENASA, ¿y por qué solamente ustedes trabajan hasta las 4:30? ¿Por qué no tenemos personal? Pero contraten más, no tenemos presupuesto. ¿Pero por qué hasta las 4:30? Ah, sí, ¿saben por qué? Porque tiene que estar de día. Tiene que estar de día. Porque si está de tarde ya no podemos ver el producto y no podamos hacer nuestros certificados fitosanitarios. Pero ustedes no certifican el campo, no ven el empaque y luego no ven el protocolo de corte. Sí, pero tiene que ser las 3 partes de revisar, si no, no se puede hacer certificado fitosanitario. Le preguntaba yo, ¿eso es facilitar el comercio exterior? ¿O es poner trabas al comercio exterior? No. Entonces, yo le decía, en otros países existe una gestión de riesgo. No somos SENASA, no puede haber gestión de riesgo. No, sí tiene que haberlo. Tiene que haberlo. Ahora, la libre plática. Conversamos con el gobierno regional del Callao. O sea, ¿qué es la libre plática? No es cuando un buque llega al Callao, ¿y qué tiene que pasar? Lo que tiene que pasar es que tiene que subir un médico a revisar la tripulación. El médico solamente, no, también migraciones, para ver, no, por ahí hay un polizonte, me dice. Ah, ¿qué más? También tenemos que revisar, pues, ¿no? O sea, los médicos subieran con la escalera de gato, subir y revisar que todo esté ok. Y recién le damos el permiso de ir a la plática. ¿Y cómo se hace? Le preguntaba yo. Fácil, por el buce, ventanilla única portuaria, se transmite el documento único de escala y después yo lo imprimo. ¿Cómo? ¿Tú lo imprimes? Sí, lo imprimo para poder llevarlo al buque. ¿Y por qué lo imprimes? Ahí hay un problema. No supuestamente que estamos en un tema digital. Sí, pero así es, pues tengo que imprimirlo, ¿no? Mejor es impreso. ¿Por qué? ¿Por qué te demoras en imprimir? Y si no tienes papel, bueno, próximo día será. ¿Cuánto cuesta, me decían, un día que un buque esté en Bahía? Ese es un problema. Es un problema que tenemos que solucionar, porque si las exportaciones e importaciones han aumentado, lo que tenemos que hacer es ser eficientes en nuestra cadena logística. Tenemos que facilitar el comercio exterior.
el transporte de carga, ¿no? Hablábamos justamente con el gerente de Talma y le preguntamos sobre el tema de la carga. ¿Qué nos decía él? Lo decía algo interesante, ¿eh? Nos decía, la carga no viene transportistas de carga, al carguero no van a venir al Perú, porque todo se lleva en las panzas de los aviones. En las panzas de los aviones, ¿sí? O sea, transporte pasajero, lógico, yo si me voy hace poquito a otro país y me cobran hasta un kilo me paso de mi maleta y multa $100. Claro, porque están llevando carga. Está bien. Está bien, pero ¿qué es lo que sucede? Me lo decía. ¿Cuál es el problema en el Perú? Sí, se produjo espárragos, por ejemplo, supongamos, ¿no? En Ica o en Piura o en, no sé, en otra ciudad. La lógica nos diría, lleva el avión, ¿no es cierto?, de Iquitos, traes el espárrago acá y lo llevas a otro país. Sí, pero si voy a ir a recoger el espárrago en Iquitos o el espárrago en Piura, me tienes que pagar el flete, ida y vuelta. ¿Pero por qué? Porque me voy vacío a la línea. Esa es una desventaja para un exportador peruano, que tiene que pagar su costo de flete suyo y no puede ser competitivo. ¿Qué han hecho, por ejemplo, los exportadores de espárragos? Prefieren mandarlo en marítimo, en buque. Lo mandan en buque. ¿Qué importa que pierdan el 15%? Dicen que el espárrago cortado dura 22 días, tipo. O sea, para que esté fresco. Premium. El flete hasta son 15 días, le queda 7. Pero el flete a ellos debe ser más caro. Son problemas que tenemos que tratar de solucionar los exportadores. El tema de la OEA con China, que es el tema de hoy, se está tratando de hacer el reconocimiento mutuo. Miren que es algo importante, ¿eh? Ojalá que no esté relacionado acá. No está bien, no llega. Le decíamos, ¿no? 300 operadores de comercio exterior solamente son OEA. Nosotros le preguntábamos a los gerentes de empresas grandes por qué no eres OEA. Nos dijeron algo que nos quedamos sorprendidos. Porque la SUNAT en su reglamento dice que tenemos que firmar una acción jurada que nunca hemos tenido multas. ¡Que nunca! ¿Cómo voy a mentir?, decía el empresario. Yo sí he tenido multas. Hasta el mejor cazador de vez en cuando, una multita. Que me pongan un porcentaje. Entonces, no solamente es crear normas, señores. Es crear normas que se apliquen en la realidad. Normas que se puedan cumplir. Porque hay empresarios que sí tienen ética, que tienen responsabilidad social, exportadores peruanos. Si vive muy lejos, ¿no es cierto? Nosotros éramos el primer exportador de espárragos, lo seguimos siendo. Pero ¿qué hizo esta empresa Camposol? Hizo algo interesante, ¿no? Comenzó a cambiar su producto. Buscar un producto sustituto en las tierras que ya no podía sembrar espárragos. Sembró arándanos. Hoy, primer exportador de arándanos. También se manda a China. ¿Qué contra China, por ejemplo, lo que teníamos? Mira el empresario, ¿cómo piensa? En China, ¿qué pasa con China? La gente tiene su cierta edad. Son longevos. ¿Qué necesita China? Antioxidantes. ¿Qué exportamos a China? Pecanas, frutos secos. Entonces, esa es la visión, ¿no?, que tenemos que tener. Y eso nosotros llamamos, pues, en varias universidades, inteligencia comercial internacional. Muchísimas gracias.